De la Asociación de Víctimas del Paro Victoriano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y está con nosotros Joaquín García Martín, que es presidente de la Asociación de Víctimas de esta lacra llamada paro. Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que yo voy a decir ahora mismo, claro, España va como va, todavía. Y podría ser considerado un disparate o no. Porque Joaquín está desempleado ahora mismo. Sí. Y podríamos decir, Joaquín, que incluso usted es un afortunado. Y le voy a decir por qué. Porque es que lleva parado solo 3 o 4 meses. Solo 3 o 4 meses, lo digo porque tenemos una lacra terrible en España, que es los parados que llevan 1 año y 2 y 3. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Cómo sale de su empresa y qué ha hecho en estos 3 o 4 meses que está parado? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues salgo de mi empresa porque se acaba un contrato temporal, una obra, finalización de obra, y me voy al paro, como le pasa a la mayoría de gente, pero bueno. Yo creo que lo importante es hablar de la mayoría, no hablar de mi caso personal, porque claro, como el mío hay 6 millones. Pero ¿qué es lo que hace un parado cuando termina su obra, tiene que ir a la oficina y entonces qué? Pues nada, te apuntas al paro, solicitas la ayuda que te corresponda, te llega la ayuda 6 meses, 1 año, depende de las circunstancias, si estás casado, si tienes cargas familiares, en mi caso concreto no las tengo. Y en el momento que se te acaban las ayudas, empiezan los grandes problemas, que no tienes ni trabajo, ni tienes ninguna ayuda, lo que comentaban los datos, que hay 2 millones de familias que no tienen ningún tipo de ingreso, hay 3 millones de personas, más que familias, porque hay muchas personas que no viven en familia, que no tienen ningún tipo de ingreso, y ahí viene el gran problema, que es lo que tiene toda la sociedad, lo que decía el señor Rajoy, toda la sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en solucionar ese problema, porque es más importante incluso que crear empleo. Son muy buenos los datos de hoy y estamos de acuerdo que son positivos y todo lo que sea crear empleo es muy bueno. Pero el gran problema es que hay 3 millones de personas que no cobran nada. Tenemos ahora mismo 2 compañeros en León, Ramiro, y en Elche una señora con 45 años enferma que necesita medicamentos. Con 45 años. Y que necesita medicamentos y no tiene dinero para la medicación porque se lo da a la familia, se lo dan hermanos. Pero, ¿y si esa señora no tiene familia o no tiene hermanos o se enfada con ellos? ¿Qué pasa con esa señora? Claro. Y como eso hay... Le digo, 3 millones de personas y lo más grave, se lo estaba comentando a mi compañero Victoriano antes de entrar en el programa, es muy triste lo del avión de hoy, el accidente del avión de hoy, 7 víctimas, posiblemente 6, 7 víctimas, una desgracia, lo sentimos con el corazón, pero es que todos los días hay aproximadamente entre 8 y 10 suicidios diarios y un 33% de ellos es causado por la crisis, o sea, 2 o 3 suicidios al día por la crisis, unos 1.200 suicidios al año por la crisis, 3.500 suicidios en total. Y eso es un problema de todos. Tenemos que buscar una solución para reducir los suicidios. Si todos los parados tuvieran una prestación mientras no tienen empleo, porque lo buscan, lo que pasa es que encontrar empleo para 6 millones de personas es complicadísimo. Yo lo busco... Pero como yo está... ¿En qué sector en concreto? O en cualquiera, vigilancia, ¿no? Vigilancia de obras, servicios, trabajar de una obra... Cosas que antes había trabajo y es que ahora no lo hay, porque no hay prácticamente obras. Hay seguramente, Victoriano, demasiadas familias en este país que están en la subsistencia, cuyo objetivo es subsistir. Y eso es ciertamente triste. Lo primero que hay que decir con claridad es que desde el año 91, por lo menos, hay por encima de medio millón de familias que están en eso que ahora ya por lo menos lo sabemos todos. Esto que ha dicho Joaquín hace un momento, de que las víctimas del paro parece como si no existieran, esto lleva pasando muchos años. En estos últimos ya es tremendo, es todavía peor. Esta situación de ahora es todavía peor. Pero la insensibilidad de todos nosotros, también de la mía, yo soy una persona que tiene hoy 69 años, llevo desde los 50 buscando trabajo como he podido, he trabajado hasta los 60 más o menos, he tenido incluso una empresa pequeñita que se arruinó. Entonces, de ese dolor que uno tiene y de cómo lo siente uno cuando de golpe queriendo trabajar, porque yo quiero trabajar, casi nadie se ocupa, de eso hasta ahora no se ocupaba nadie. Luego hablaremos. Son víctimas invisibles. Víctimas invisibles. Ya. Tenemos además perfiles de edad muy concretos que se ven más afectados por el paro, como son los jóvenes que tratan de incorporarse al mercado laboral, pero también este perfil de usted, Victoriano, como nos decía Joaquín, el gobierno pone especial atención en esta gente que a partir de los 45 años se queda sin trabajo, que tiene una carga familiar importante y que en muchas ocasiones tienen que ser atendidos pues, por los abuelos. Hombre, reconozco que el gobierno intenta hacer planes de empleo para esos sectores de poblaciones. Sacan ayudas también para que se contraten jóvenes. Pero
aún valorando el esfuerzo que hace el gobierno, es insuficiente. Hay que garantizar lo primero que todo el mundo tenga una subsistencia digna. Imagínate que ahora os quedáis en el paro, que quedáis sin trabajo, sin dinero. Lo primero es garantizar la subsistencia y luego buscar esos planes de empleo, ver qué se puede hacer, si se pueden hacer cooperativas, si se pueden hacer cursos para que la gente se vaya formando. Pero lo primero es garantizar que todo el mundo tenga una prestación mientras no tiene trabajo. Y si se quiere, incluso en mi asociación tenemos esa polémica, si se quiere, que sea con alguna condición. Tenemos compañeros que son partidarios y que sean sin condiciones, pero si se quiere que se haga algo, que no se diga que no queremos hacer nada. Joaquín, usted diría, esto es un problema muy grave, ¿no? El problema de un país que tiene un paro estructural, que está ahí, que está por encima del 20%, claro, y que esto parece que no se quita, salvo con un milagro. ¿Usted diría, Joaquín, que sobre todo los políticos no están sabiendo hacerlo bien, o que hay una responsabilidad de los empresarios o de los trabajadores haciendo autocrítica que no están bien preparados? ¿Qué diría usted? Yo creo que lo que falta es diálogo. Diálogo y que todos los partidos se olviden de sus intereses de partido. Y les pediría, por favor, al señor Rajoy, al señor Cayo Lara, al señor Pedro Sánchez, al señor Pablo Iglesias, sí, que se olviden de sus intereses de partidos, que se reúnan. Nuestra asociación está pidiendo un pacto social por los desempleados, que se sienten todos y busquen soluciones, que hablen como estamos hablando nosotros, que reconozcan, porque yo estoy seguro que al señor Rajoy le hemos mandado una carta, nos dice que no nos puede recibir. Tiene la agenda muy ocupada. Bueno, será cierto. Yo estoy seguro que el señor Rajoy no me puede decir que está alegre de que haya 3 millones de personas sin ingresos. Seguro que él me dice que él quiere que tengan trabajo, pero es que el trabajo no se le puede dar a 3 millones de personas de hoy para mañana. Y necesitan comer hoy, necesitan comer mañana. Sus hijos necesitan comer hoy, necesitan comer mañana. Hay que darles una renta mínima. Si se quiere con condiciones, si se quiere sin condiciones, que se discuta, ¿qué es lo mejor? Nosotros reconocemos que es bueno hacer cosas. Pero eso es básico. Pues es que es y yo lo reconozco. Y hay 7 o 8 suicidios al día. Y de eso somos culpables todos, todos. Yo el primero. Porque lo intento, pero no lo consigo. Seguro que hay muchísimos, Joaquín, desempleados que nos están ahora mismo escuchando, claro, que les están a ustedes escuchando y que están interesados en saber qué ayuda, qué tipo de información les puede ofrecer su asociación. El primer paso es que la Defensora del Pueblo recibió hace solamente una semana a una delegación de esta asociación de Joaquín, en la que había otras personas, recibió a 7 personas y le dijimos a la señora Defensora del Pueblo, a la adjunta primera encargada de estos asuntos, que ponga en marcha un instrumento que tiene la Constitución española, que es hacer funcionar la Comisión Mixta Senado-Congreso de los Diputados cuando hay un asunto de emergencia. El asunto del paro, con todo lo que ha dicho Joaquín, lo que han dicho ustedes mismos, es un asunto de emergencia y se podría plantear desde esa comisión lo que nosotros llamamos renta básica, o lo que está diciendo Joaquín, que es equivalente en cierta medida, reparto del trabajo en serio, que eso se hace trabajando todos menos horas para trabajar más, y plantearse seriamente la reindustrialización de este país, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI. Eso se le ha planteado por primera vez a la Defensora del Pueblo de manera colectiva hace ya un año, en el septiembre pasado. Se le ha vuelto a plantear ahora de nuevo, se han comprometido que de aquí a noviembre van a estudiar el tema, y nosotros lo que le pedimos a los trabajadores, que es la pregunta y a los parados, es que apoyen estas medidas, que salgan con nosotros, que salgan a la calle a dialogar, como está diciendo, como salieron ayer en Alcalá de Henares en una plataforma de todo el mundo, una plataforma a la que hemos invitado a todos los partidos, a todos los sindicatos, a los que no creen en los partidos. Hay muchísimos motivos para no creer en los partidos. Que se movilicen. Pero las leyes hay que cambiarlas en el Parlamento. Bueno, seguiremos entrando en este tema naturalmente. Son demasiadas familias todavía que tienen a todos sus miembros en el paro y luego casos que estamos viendo, observando que son enteramente dramáticos. Victoriano, Joaquín, gracias por estar con nosotros en 13 Televisión y mucha suerte. Muchas gracias por cedernos la oportunidad de comentar estas cosas que yo creo que son muy interesantes para todos y a ver si nos sensibilizamos y aportamos todos un granito de arena. Ánimo, ánimo porque esto es una tarea colectiva. Y vamos